Hoy hablamos de los diferentes formatos para presentar tu proyecto. Lo vemos ahora. Presentar nuestro proyecto sería una de las cosas a la que más acostumbrados tendríamos que estar cuando emprendemos. Presentar un proyecto puede ocurrir en muy diferentes entornos, con diferente gente, diferente tiempo para exponerlo, etc. Y siempre como si fuese un arma, a veces un arma corta o un arma larga, sería algo que tenemos que tener preparado para disparar, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a presentar como diferentes tipos, unas 6 tipos de presentaciones que más o menos tendríais que tener en mente para vuestro proyecto. Alguna la veréis en acción dentro de poco, pero vamos a ver de, digamos, menor tiempo a mayor tiempo qué presentaciones podríamos hacer. La primera, quizá os sorprenda, sería tu proyecto en una palabra, ¿en qué se resumiría? Aquí tienes que ser muy concreto con exactamente qué estás vendiendo, por decirlo de alguna manera, con tu proyecto. Esto quizá os puede sorprender porque a veces nos cuesta decirlo en una frase, imagínate en una palabra. Pero quizá si pensamos en empresas conocidas, asociemos Coca-Cola con felicidad, cuando realmente es una bebida de agua, ¿no? Carbonatada. Pero realmente es lo que vende. Nos está vendiendo que si tú tomas Coca-Cola eres más feliz en tu vida. Una empresa de alarmas puede decirnos que está vendiendo seguridad o protección, ¿no? Realmente eso sería resumido en una palabra. Tu proyecto, fuera parte de qué haces, qué está transmitiendo. Podría ser magia, podría ser crecimiento. Bueno, habría muchas cosas de las que hablar y a mí para esto me encantan los arquetipos de Jung. Creo que hay algún vídeo por ahí en YouTube sobre los arquetipos de Jung enfocados a las marcas, y para el tema de marca otro día ya hablaremos más detenidamente sobre este tema, ¿vale? Bien, resumir tu proyecto en una frase. Imaginaros, ¿cómo podrías resumir tu proyecto en algo que alguien, si te pregunta a qué te dedicas o en qué consiste tu proyecto, lo podría entender perfectamente en una sola frase? Si hablamos del proyecto en una frase, aquí lo podríamos resumir de muy diferentes maneras, pero por lo menos que el concepto se entienda, aunque no se entienda lo que es toda la empresa en su totalidad. Yo en uno de los proyectos que os voy a contar os diría que queremos cambiar la forma en la que se regala el dinero, ¿vale? Esa sería una de las frases para dejar ahí, como se suele decir en las películas, el teaser, y luego ya explicar en qué consiste. Vale. Otra presentación sería como el primer elevator pitch. Los elevator pitch se llaman cuando tú te encuentras a alguien en un ascensor y le tendrías que contar tu proyecto en ese trayecto del ascensor, en unos 30 segundos o un minuto, ¿cómo sería? Es decir, al final ahí ya puedes usar más frases y ahí puedes dar las bases de tu proyecto. Si yo empezase a explicar otro proyecto de los que estoy haciendo, diría que la mayoría de personas que cuando hablan en el mundo startup de qué es lo importante, algunos os hablarían del negocio, otros os hablarían del marketing, otros os hablarían de la tecnología, del modelo de negocio, de la inversión, de la financiación, pero para mí hay una cosa que no se atiende y es la primera, que son las personas, es decir, cómo se conoce el equipo, cómo se alinea, cómo resuelve esos problemas que tienen el día a día, y a veces la falta de conocimiento en gestión emocional lo que puede hacer es que los equipos desaparezcan, causando un daño para ellos mismos, para la incubadora en la que estén y para sus inversores. Entonces, uno de los proyectos que estoy haciendo viene a resolver eso. Os cuento más otro día, ¿vale? Presentación, ya veis, 30 segundos, algo rápido en el que podéis haber entendido el concepto. No sabéis la metodología, no sabéis exactamente cómo lo estamos haciendo, pero ya sabéis qué problema está atacando, hacia qué clientes va y qué beneficios se sacan. Ya veis, en un concepto súper sencillo. Vale, otro tipo de presentación sería la presentación entre 5 y 10 minutos. Aquí habría varios formatos, los vamos a ir trabajando a lo largo de los vídeos. Uno sería el elevator pitch para inversores, ¿de acuerdo? Es decir, una forma de contar tu proyecto para inversores que tiene una estructura muy determinada, aunque se puede cambiar, pero hay un tipo de estructura bastante definida, en la cual explicamos qué es el negocio, cuáles son en nuestro momento actual, quién es nuestro cliente, cuál es nuestro modelo, al final las necesidades de inversión, el equipo, etc.
pero ya lo explico en otro vídeo un poquito más detallado. Sin embargo, si estamos, por ejemplo, en un proyecto emprendedor que es de servicios, es decir, yo voy a hacer proyectos, imagínate, de arquitectura, o voy a hacer un proyecto al final de desarrollo imaginaros, de imagen corporativa o logotipos, etc. Normalmente la recomendación es que nos centremos según el público al que vamos a hablar. Es decir, si voy a donde un cliente, quizá antes me tengo que preocupar de quién es, de qué, digamos, problemas puede tener y adaptar la presentación a ese cliente, ¿no? Esto es súper importante, adaptarte al público al que vas a hablar. No es lo mismo hacer una presentación general para que lo entienda todo el mundo que dirigirte a un público específico, donde ahí tienes que atender realmente a esa persona que te va a escuchar o a ese grupo de personas qué es lo que realmente le interesa de tu proyecto. Entonces ahí tendríamos que estar primero así, escuchando qué es lo que necesitaría esa persona y cuáles pueden ser sus retos para nosotros hacer que ese proyecto le sirva, no para decir, ¡pum!, yo te pongo aquí lo que hago y te lo plasmo y ala, cógelo o no, sino realmente te vengo a ayudar, ¿vale? Ese sería un punto súper importante que a veces se nos olvida. Vale, eso en cuanto a las presentaciones como de 5 o 10 minutos. Otra presentación sería la presentación que suelo llamar yo como un poco meetup o un poco, pues bueno, conferencia, ¿no? Que aquí tendríamos una hora para hablar, imagínate, de un proyecto, ¿no? O 40 minutos. Entonces ahí ya podemos entrar más en detalle, ir a otras velocidades, ir contando cosas que son importantes para nosotros, contar quizá algún aspecto personal si viene al caso. Entonces, estas presentaciones llevan un tiempo de preparación también más importantes, normalmente se suelen hacer acompañadas de un PowerPoint. Aquí también, ya os iré explicando, el PowerPoint no es el centro de nuestras presentaciones, somos nosotros. Muchas veces le damos todo el protagonismo a una pantalla cuando estamos en un evento y la gente ha venido a vernos a nosotros o a nosotras, ¿de acuerdo? O sea, que al final el tema es que cojamos nosotros el protagonismo de todo aquello que vamos a contar, que sepamos cuáles son nuestros puntos fuertes, aquellos puntos en los que tenemos que incidir, en los que tenemos que elevar el tono, incluso aquellos en los que quizá estamos en un modo más reflexivo y podemos comunicar de una manera pues más tranquila, más reflexiva, bajando la velocidad. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de aspectos de comunicación que seguro que os interesan. A mí es un tema que me encanta. Y por último, dejaría la presentación totalmente improvisada, es decir, aquella en la que de repente te llaman por teléfono y te dicen, oye, que dentro de 5 minutos te va a llamar una persona de un periódico, de una televisión y tienes que contarle tu proyecto. Entonces, ¡pum!, te pilla como fuera de contexto, pero tienes que ser capaz, ¿no? O, oye, ha venido alguien que está muy interesado en tu proyecto y de repente no tienes nada y se lo tienes que explicar. Bueno, pues tendríamos que estar preparados siempre. A mí una anécdota muy curiosa que me pasó el año pasado en un evento de startup precisamente, fue que yo iba a una mesa redonda, con José Chusilgo de Mecha, y en teoría nosotros íbamos a una mesa redonda que entendíamos que iba a ser moderada durante 1 hora por una persona. Pero cuando aparecimos en el evento, pocos minutos antes nos dijeron que la mesa redonda no estaba moderada, sino que íbamos a salir los dos allí y íbamos a empezar a hablar. Entonces, bueno, fue un evento para mí y una situación divertidísima porque entre los dos empezamos a construir un mensaje conjunto en el cual íbamos contando experiencias, nos íbamos preguntando cosas entre nosotros y salió algo muy divertido. Pero fue así porque los dos teníamos muy interiorizado nuestro mensaje, porque realmente creíamos y creemos en lo que hacemos y porque al final fue algo muy fluido y además entre nosotros ya tenemos confianza como para, bueno, pues como para que esas cosas salgan, ¿no? Entonces también es muy importante eso, ¿no? La actitud y desde dónde sale tu mensaje, o sea, si sale bien de dentro y no es algo memorizado, enlatado y que al final se te puede olvidar, sino cuando es algo que tienes interiorizado lo puedes contar de 100 maneras diferentes, pero siempre tendrás la esencia. Así que estos son los tipos de presentaciones que os presento hoy. Repasamos: una sola palabra, una sola frase, 30 segundos, elevator pitch de 5 minutos o presentación de un servicio a un cliente o de un producto, ahí adaptándonos a él. Presentación meetup de 45 minutos, 1 hora, donde nos podemos extender, y presentación totalmente improvisada. Ya entraremos en cada una de ellas, pero hoy simplemente es un repaso a qué presentaciones tenemos que llevar siempre en el bolsillo. Como os he dicho, arma corta, arma larga, escopeta, lo que haga falta, porque siempre tenemos que estar preparados para
disparar, ¿no? Para contar a alguien nuestro proyecto y hacerle llegar aquello que puede ser interesante para él, para su empresa o para cualquier otra persona. Este es el vídeo de hoy y nos vemos mañana.